Paran de las 9 de la mañana en toda la patria bicontinental y bioceánica que tanto queremos y defendemos, querida Malemanes. Sí. Y ya está en el estudio Emilia Oskamaitakuri, en especial para esta patria, pero sobre todo para el mundo, el querido Agus Miguel. Buen día. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Tanto tiempo. Es verdad, Hacía mucho. Y como casi un mes. Sí, casi un mes. Más o menos, ¿no? De hecho, estábamos hablando que hay muchos cambios en el estudio que los acabas de ver. Sí, como el micrófono. Exactamente. Exacto. Pero sí. Los paros, los feriados han jugado una mala pasada. Han atacado contra la asistencia de Agus Miguel aquí. Les decimos que los feriados pónganlos otro día. ¿No? No los jueves. Claro. No los jueves. Y muchas cosas han pasado. Pasó un montón, eso te iba a decir. Como que actualizar está sí, complejo. Como que sí. Primero porque no me acuerdo muy bien que dije hace un mes. No quiero ni imaginar cómo estarían las tablas. ¿Sabés qué? Ahí me acuerdo. Hablábamos de... Perdón, pero porque me dicen barbaridades por cucaracha y me hacen perder. Estábamos hablando de quiénes eran los que podían llegar a clasificar. Claro. ¿Cuánto había un trecho todavía? Y había un margen y entonces hablábamos de que hay... los últimos 4, los últimos 4 o 5 que podían clasificar. Y decíamos, estos 5 tienen chance de meterse, estos 2 ya están. Que una incertidumbre que duró hasta la última fecha, porque varios equipos que se quedaron afuera tuvieron posibilidades hasta el fin de semana pasado, siempre hablando obviamente de la Copa Apertura, con ese nombre, antes conocida como Copa de la Liga. Argentina, que se estuvo disputando desde febrero hasta lo que va a ser principios de junio. Otra vez un mini resumen, 2 zonas de 15 equipos, con un partido interzonal y una fecha de clásicos, por eso son 16 partidos y no 14, como debería ser si son 2 zonas de 15, y que terminó su fase regular el fin de semana pasado, dejando ya los octavos de final definidos. Nosotros habíamos hablado de que en la zona A, Argentinos, Boca y Huracán, si no mal recuerdo, ya tenían la clasificación más o menos encaminada. Pero, por ejemplo, habíamos hablado de que a Racing le estaba costando el torneo local y terminó por meterse, o sea, no solamente por clasificarse, que en mucho tramo de la parte inicial estuvo afuera de los 8 primeros, sino que lo hizo tercero. Llegó a meterse entre los primeros 4. Con una muy buena remontada final en estas últimas fechas. Siguen seguidos, esos 4 de Independiente de Rivadavia de Mendoza, que creo que también habíamos destacado su participación la última vez que estuve. Tigre, que había arrancado muy bien, estuvo puntero mucho tramo de la primera parte, y a lo último ya le costó un poco, sacó un buen empate contra Boca, que también lo posicionó un poco mejor, y cierran la tabla Barraca Central y Estudiantes, que a pesar de haber sido uno de los grandes equipos del año pasado, se terminó por meter por la ventana un Estudiantes que, si bien, vamos a meternos más adelante, pero que si bien ganó ayer por Copa Libertadores, está en un momento turbulento, por no decir bastante malo, por lo menos desde las formas. Convengamos que un poco lo revitaliza la actualidad en la Copa Libertadores y un poco maquilla el resultado en el torneo local, o por lo menos su desempeño en el torneo local, teniendo en cuenta que está con la doble competencia. Pero después vamos a ahondar en por qué, si bien Estudiantes logró clasificar, no deja de ser una mala noticia que lo haya hecho octavo. Claro. Por su parte, la zona B, habíamos hablado de que parecía más definida los primeros 4 y que atrás había todo un pelotón que estaba por definirse, cosa que siguió esa lógica. Es decir, Central, que fue, por lo menos apreciación personal, el mejor equipo del torneo, clasificó primero, seguido por River, Independiente y San Lorenzo, para cerrar los primeros 4, y luego se terminaron por meter Deportivo Riestra, quinto, Platense, que se clasificó una fecha antes, sexto, y Lanús e Instituto, que cierran la tabla, Instituto clasificándose el último, como el último, en el último minuto, más o menos, ya que le ganó su partido a Talleres, y se le dieron otros resultados, así que en realidad dependía de sí mismo y los otros resultados tampoco lo comprometieron demasiado.
Ahora, para explicar un poco rápido, el sistema para darle ventaja deportiva a los que tuvieron mejores puntajes es que los primeros 4 de cada zona jueguen contra los últimos 4 y que los primeros tengan la localía de octavos, cuartos y semifinales. La final va a ser en un escenario neutral. Por lo tanto, ya que estábamos hablando de Estudiantes, al salir octavo va a jugar contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El sábado, si no mal recuerdo. Acá tengo los días también para poder repasarlos. Sí. Ya en lo que implica directamente las llaves de la fase de octavos, tenemos Argentinos Juniors Instituto, el 11, es decir, el sábado, desde las 18 horas. Domingo. 11 domingo, sábado domingo, 10. Perdón. Sí, el 11 domingo. San Lorenzo Tigre, que van a jugar el sábado a las 2 de la tarde. Una característica cuando se suele jugar en la cancha de San Lorenzo, que se juega temprano. ¿Por qué eso? Por una disposición de seguridad. ¿De seguridad? Sí, una cuestión de operativo de seguridad. Sí. En su momento, por lo menos lo que tenía entendido yo, había muchos hinchas que se quejaban de que sufrían accidentes o les robaban a la salida del estadio de noche. Entonces, también fue una cuestión ahí. Y ni hablar. No es el caso de esta fecha, pero también tiene el estadio de Riestra a tres cuadras, entonces también hay que arreglar algunas cuestiones de horario cuando juegan ambos equipos. Que comúnmente juegan uno de local y el otro de visitante, como pasa con los equipos clásicos, ¿no? Por ejemplo, Gimnasia Estudiantes, River, Boca, etc. Racing Independiente, que tiene la misma particularidad de tener el estadio cerca. River y Barracas va a ser el único partido que se va a disputar el lunes a partir de las 20:30. Lunes 8:30. Ya que River tiene competencia internacional hoy y llega recién mañana al país. Racing, que justamente nosotros destacamos que se metió tercero. ¿Por qué? Porque va a jugar de local contra Platense el sábado desde las 18:45. Rosario Central, Estudiantes, como ya habíamos mencionado, el sábado también desde las 16:30. En Rosario. Huracán va a ser de local contra Deportivo Riestra. El domingo 20:30 y en la última parte del cuadro están Boca, que va a recibir a Lanús el sábado 21 horas 9 de la noche. Por Dios. Y Independiente contra Independiente Río de Mendoza es el último partido de estos octavos de final el domingo 15:30 horas, dejando la posibilidad de que en cuarto de final se crucen Boca Independiente y River Racing como algunas de las grandes expectativas. Posibilidades, ¿no? Sí. Que es lo que tiene estos cuadros, ¿no? En un momento llegó, por ejemplo, a disputarse un Newell's Rosario Central. En algún momento también del torneo Racing Independiente iban a jugar directamente en octavos de final. Pero por lo pronto esas posibilidades van a depender de los resultados. De clásicos, por ejemplo Boca River o Racing Independiente, dependerán no, solamente podrían darse en una final. Claro, ahora. Y si Independiente juega con Racing, Boca no juega con River y viceversa. Acá hay una queja por lo que dijiste de Estudiantes. 3-0 en Chile. ¿Qué más querés? Sí, está bien, pero estamos hablando del torneo local. Claro. O sea, cuando hablemos de la Libertadores, si querés. Ahora cuando entremos en el mundo de Libertadores, vamos a halagar que ganó 3-0. Claro. Vamos a remarcar. La realidad es que entró por la ventana, o sea, es una realidad del torneo local. Sí. Bueno, es que es así la ayentada de trinchera, ¿viste? Sí. Exigente. Sí. Pero recordar que esta cuestión de los horarios va a ser, obviamente depende de los equipos que pasen de octavos de final, pero con la doble competencia, esta cuestión de días y horarios va a tender a complejizarse, sobre todo porque justamente se cruzan la recta final del torneo local con la recta final de la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana. Entonces va a ser algo a tener en cuenta. Ya se está especulando, con qué pasa si River pasa, si Estudiantes pasa, etcétera, etcétera. Sobre todo porque algunos tienen viajes largos. A priori, para que vayan sabiendo también varios, que las próximas las próximas fechas que se están barajando para el torneo, para continuar con el cuadro de eliminación, es la semana siguiente, o sea, entre el jueves y el domingo,
Exacto. Entre el día 15 y el día 18. Y la siguiente semana es lo mismo, entre el viernes y el domingo lunes, que sería entre el 23 y el 26 de mayo. Digo para que lo vayan teniendo. Para terminar el 1 de junio, si no me equivoco. 6, O el dice 6. acá. 6 de junio, me parece, 6 de junio. como fecha de la final. Obviamente que esto es cronograma que se armó incluso previo, en cuanto estaba terminando el torneo. Son cuestiones que obviamente Sí, se que pueden pueden modificar en modificar. base, sobre todo, a la competencia continental de los equipos que estén Sí, y con el Mundial de Clubes a la vista. en la puerta. O sea, obviamente que los únicos que lo participan clubes argentinos son River y Boca. Sí. Pero bueno, no deja de ser también una cuestión a tener en cuenta porque arranca a mediados de junio. Primera edición del Mundial de Clubes que se da con esta característica de grupos en formato mundial. Sí, ¿no? hacemos un asterisco en... ya tengo ganitas de ver el Mundial de Clubes. Sí. Yo estoy, la verdad, como... Mucha gente decía eso, como que no había clima hasta que no llegara la fecha. No hay clima en el Y Mundial. para los de pero- Boca, que es la competición que tenemos, imagínate. pero Tenemos un grupo muy ameno Me dan también, ganas como de ver algunos partidos. A mí me dan Hay ganas otro- de ir, hay así otros que que si se son- quieren suscribir a Trinchera para pagarnos el viaje a Miami, sobre todo me estoy enterando que están rechazando muchas visas también en Estados Unidos. Hay jugadores de Boca que tienen la visa rechazada por marrones, dicen. Por marrones andan diciendo. Pero bueno, así estamos. Sí. Bueno, estaría bueno ir. No, no. No, pero yo igual no estoy para ir a ver Miami a Boca. Te agradezco. Capaz que no sé dónde juega River. Juega en una ciudad de mierda. Uno en ¿Sí? Miami tiene. Tiene uno en Miami igual. Sí, pero tiene uno en Argentina, Atlanta, creo. Boca tiene dos Sí. en Miami, contra el Bayern y contra el Benfica, y Claro. después al Pacífico. Yo soy muy ignorante en eso del Mundial de Clubes, pero ¿qué? ¿Se juega en diferentes partes del mundo? No. Se juega en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. solo Pero en todo como un Estados Pero el mundial. problema es que imagínate Sí, que sí, viajás gana. de una punta a la otra de Estados Unidos. Es como que Claro. te toca una fecha, te toca en Chubut y la otra fecha te toca en Salta. Tenés que hacer 3.000 kilómetros. Y en este caso cruzar del Atlántico al Pacífico en Estados Unidos. Sí, pero bueno. pero bueno, vamos a volver a la competencia continental sudamericana, Sí. por lo pronto. Bueno, bien habíamos mencionado que ya estamos entrando en fase de definición de la eliminatoria de grupos, más precisamente la fecha 4. Y hay algunas cosas que ya empiezan a acomodarse, sobre todo para algunos clubes argentinos que empiezan a ver más difícil o más sencillo, más encaminada su clasificación, como es el caso de Racing, que ganó 4-0 al Bucaramanga de Colombia. Y también encamina un poco su clasificación luego de justamente haber tropezado de local contra el mismo equipo. Se recuperó muy bien y bueno, también el triunfo contra Fortaleza de visitante en la primera fecha también le da ese respaldo de puntos también para poner los cañones en el torneo local, que bueno, lo vamos a destacar ahora. No hay que devalorizar el torneo local porque es importante recordar que al hacer 2, cada campeón del torneo clasifica directamente a la Libertadores el año que viene. Entonces no es un dato menor dejar de lado el torneo local para, por ejemplo, concentrarse nada más que en la Copa Libertadores. Es algo que sucede mucho y que al año siguiente cuesta mucho clasificar, sobre todo por el mal desempeño del torneo local. Después a fin de año hay que andar haciendo cuentas, así que también es una cuestión a tener, Ujú. en la mente. Bueno, bien habíamos mencionado que Estudiantes ganó 3-0. Lo mismo. Luego la victoria contra Carabobo de visitante en la primera fecha le dio ventaja a pesar de un flojo resultado contra Luz de Chile acá. Y ya también un poco lo encamina, si bien todavía no tiene 10 puntos, que es más o menos la cuenta que se hace para clasificar, pues tiene en cuenta esos 10 puntos ganar los 3 de local y un empate afuera, es más o menos la cuenta que se hace. Pareciera no tener mayores inconvenientes, ya que todavía le queda un partido de local. Le quedan, quedan 2 partidos y tendría que ganar uno. Con ganar uno estaría dentro. Teniendo en cuenta que los competidores es la Universidad de Chile, que acaba de derrotarlo 3-0, y Botafogo, son los únicos que tienen chance de clasificar. Y Botafogo, que a pesar de ser el campeón vigente, está con un mal presente. Y bueno, y Carabobo, que es el equipo más débil del grupo. Exactamente. No hagan chiste con el nombre del equipo. No sean irrespetuosos.
Y hoy, hoy va a haber mucha participación argentina. Talleres que no dio pío con bola ni en la Copa Libertadores ni en el torneo local. Qué presente feo. Sí, pobre Talleres. un flojo presente. Que encima perdió el clásico en Córdoba con Instituto. Su clásico, su segundo clásico, si querés. Sí, y le dio la posibilidad de clasificar a Instituto. Sí. Tiene que jugar contra Libertad en el Kempes. Recordemos que Talleres tiene 0 puntos. Perdió todo. Está prácticamente afuera. Puede llegar a aspirar a bajar como tercero a la Copa Sudamericana, pero pareciera difícil seguir el camino en Copa Libertadores. Y tiene una parada brava contra Libertad de Paraguay hoy a partir de las 19 horas. Como así también Vélez, justamente, también recibe un equipo paraguayo, que es el Olimpia, que antes dirigía a Palermo. Porque justamente después de la goleada de Vélez a Olimpia, como en Paraguay, destituyeron a Palermo como el técnico del equipo. Que justamente había sido una particularidad de que Guillermo Rosqueloto y Palermo se habían enfrentado, pero esta vez como técnicos y no como jugadores. A partir también de las 19 horas. Y por último, cerrando la jornada, 21:30, River visita a Barcelona de Ecuador. Justamente el viaje hasta Quito es una de las cosas que hacen que River juegue el lunes por la Copa de la Liga, ya que va a llegar recién mañana, cerca del mediodía, a la Argentina. Bien. Y un River que está primero en su grupo. No le sobra nada, pero... Eso es el grupo más raro de todos. Me parece que es el más disputado, el grupo más raro de River. Que le dio aire a River a partir de la victoria de Universitario justamente contra Barcelona de Ecuador. Uh-huh. Pero Universitario como visitante, cosa que nadie esperaba, y evitó que Barcelona se despegara de River y de Independiente del Valle, claro, que empataron en la altura de la cancha de Independiente del Valle, que no me acuerdo dónde es. Creo que es en Quito. Creo que es en Quito, pero cambiaron de estadio porque tiene más altura que el estadio donde antes jugaba Independiente del Valle. El año pasado también lo hicieron con Boca. Sí, eso sí me acuerdo. Creo que fue a partir del año pasado. No hace mucho que cambió de estadio porque tiene más altura. Sí, River sacó un valioso empate. Pero contrasta un poco con el empate en cancha de River contra Barcelona, justamente. Claro. Pero a la vez es raro porque también tiene el colchón de punta de haber ganado el Universitario de visitante. Así que con una victoria de River ya encaminaría de todas maneras su clasificación, porque después le quedarían 2 partidos de local. Recordemos, estamos hablando de 3 partidos disputados entre los 4 equipos y tienen 5 puntos River, 4 puntos Independiente del Valle, 4 puntos Barcelona y 3 puntos Universitario de Perú. Grupo B. Bueno. No fue un chiste, fue solo información. Y por último, la Copa Sudamericana, tenemos a Defensa, que empató 1-1 en Brasil contra el Vitória. Independiente, que metió un triunfazo 5-1 contra Boston River en Uruguay. Y también se acomodó porque venía de 2 derrotas consecutivas en Copa Sudamericana y veía el panorama un poco negro. Así que se acomodó con esa victoria. Lanús, que le ganó al Melgar 1-0. Y también empieza a encaminar un poco su clasificación. Unión ayer perdió 2-1 contra Palestino. Y después de haber ganado en la primera fecha contra Cruzeiro, que parecía un triunfo de esos que hacía que todo vaya solo, se complicó. Ya ahora dependerá de que Palestino justamente pierda sus 2 partidos. Uh-huh. Y Unión tiene que ganar los 2 restantes con una buena diferencia de gol para poder soñar con clasificar en la Copa Sudamericana. ¿Y la sorpresa es el puntero de ese grupo E? Sí, sin duda. Acá Mushuk Runa. El Mushuk Runa, que además tiene 10 puntos, o sea, está clasificado porque Unión ya no puede alcanzarlo. Equipo ecuatoriano que yo juro que lo estoy conociendo en este preciso instante. Creo que es una de las primeras veces que juega Copa Internacional. Sí. De nombre capaz alguna vez se habrá escuchado, pero Copa Internacional es una de las primeras veces que se participa. No vayan a buscar el escudo, por favor, se los pido. Flojo escudo. No, el escudo. Sí. El escudo diseño de Paint. Sí, flojo escudo. Y hoy, a partir de las 19, van a jugar Racing de Montevideo contra Uruguay en Uruguay. Racing de Montevideo contra Huracán en Uruguay. Ahí va.
también con intenciones de que Huracán empiece a encaminar su clasificación contra un Racing de Montevideo que a priori tampoco es Rosario Central como local, ¿no? Es un equipo bastante débil. El año pasado, por ejemplo, jugó con Argentinos, perdió de local y ganó de visitante con Argentinos. Cosa rara. Y viene muy mal en los 3 partidos que ha jugado en su grupo, perdiendo los 3, digamos. Con lo cual imaginamos que el Globo podría asegurar su clasificación, diríamos. Sí, prácticamente. Porque ganando Corinthians tampoco llegaría a destrabar lo que es que sigue atrás también después de América de Cali. Bueno, y eso que es la participación de los argentinos. Después, si quieren saber la participación de los otros equipos, vayan Googleenlo, dijo más. Vayan a buscarla porque acá, sobre todo ya lo dijimos, nos importa principalmente nuestra patria bicontinental y bioceánica. Y por último, vamos a hablar también del torneo continental, pero de la Champions League, que el año pasado tampoco hemos hablado mucho, pero porque el nuevo formato tiene demasiados partidos y verdaderamente necesitaríamos un programa como de 3 horas para hablar de todos los partidos. Sí. Así que teniendo en cuenta de que se disputaban las semifinales, vamos a mencionarlo. Porque merece mención sobre todo la serie entre el Inter de Milán y el Barcelona. Me he trabado. Que en la ida habían empatado 3-3 y cuando parecía que nadie iba a superar ese partido, volvieron a empatar 3-3 en tiempo reglamentario en la vuelta. Recordemos que el partido de ida fue en cancha de Barcelona, la vuelta este martes fue en la cancha del Inter, con presencia argentina, específicamente de Lautaro Martínez. Si queremos ser buenos, el Tucu Correa, que también forma parte del plantel, claro, pero no estuvo convocado para estos encuentros. Y con gol de Lautaro Martínez, tanto en la ida como en la vuelta. En la vuelta que jugó, bueno, no se sabe, pero se intuye que jugó infiltrado porque venía de una lesión. Dicen que venía complicado. 65, 70 minutos, no más, o sea, no estaba más para eso, así que tuvo que salir, a pesar de que en ese momento el partido estaba complicado, porque el Inter estaba perdiendo 3-2. Sí. Lo empata en los 90+2, es decir, faltando 1 o 2 minutos, no me acuerdo bien cuánto habían agregado, y en el tiempo extra, Fratesi, un nombre que los hinchas del Inter, obviamente depende del resultado final, ¿no? Pero a priori van a recordar por mucho tiempo, porque en el tiempo extra decretó el 4-3 definitivo, con el que el Inter se clasificó a la final de la Champions, con un Jan Sommer, que es el arquero del equipo italiano, que verdaderamente atajó todo. Y a pesar de que Fratesi se quedó con la foto final, si no hubiera sido por la gran actuación de Jan Sommer, difícilmente el Inter estaría hoy en la final de la Champions. Gran historia la de Fratesi, para que vayan a buscarla, de su recorrido futbolístico y una parte de estas historias de revitalización, tipos que pensaron en abandonar el fútbol, tuvieron muchísimos problemas de salud no solamente físicos, sino también mentales. Y estos premios que tiene el fútbol, que en este caso lo sitúa en este lugar de la historia, clasificando al Inter después de mucho tiempo, estoy pensando. No, jugó la final de la Champions contra el Manchester City, no sé si fue hace 3 años. Sí, 2 o 3 años. 2 o 3 años. Bueno, justamente con lo que decía Franco, remarcar que Acerbi, el que decretó el 3-3, es central. Claro, juega de central. Lo mandaron de 9, faltando 10 minutos, nada más que para buscar el empate. Y cuando lo único que le llovían a la defensa del Barça eran centros para Fratesi, lo metió de una jugada por abajo. De un centro, una carambola, digamos, una carambola, que significó su primer gol en competencias internacionales, como en 80-90 partidos, lo cual también es una historia bastante de esas historias que nada más se dan en noches épicas como esa. Y por su parte ayer se decretó el otro finalista, que va a ser el PSG de Francia, dirigido por el español Luis Enrique, y con Ousmane Dembélé como su gran figura, que le había ganado 1-0 al Arsenal en Inglaterra, y que ayer en el Parque de los Príncipes metió el
2-1 definitivo, que cerró 3-1 en el global de la serie, y de esta manera el equipo francés también vuelve a una final después de 5 años, si no me equivoco. Creo que correspondía, fue en 2021, pero correspondía a la Champions de 2020, la que que disputó, se suspendió por un tiempo por la pandemia del COVID. Que jugó contra el Bayern Múnich, la perdió 1-0 en aquel entonces. Y bueno, ambos equipos con revanchas de final de Champions reciente, podríamos decir. Perdidas ambos y perdidas, en el caso del PSG, nunca campeón. Champion, claro, podría ser su primer Champion. O sea, podría ser un bautismo. Por último, decir que estos equipos estén en la final de la Champions abre de acá al año que viene un debate, en caso de que la gane quien la gane, por el Balón de Oro. Claro. Que en un momento parecía que se le iba a llevar Lamine Yamal por el Barcelona, todo planificado porque iba a ganar la Liga, la Copa de la Liga, y todo indicaba que estaba dado para que ganara la Champions, con él como figura, por lo cual se llevaría el Balón de Oro. Que igual la rompió, no tiene nada que ver, pero ya apariciones como la de Dembélé, que también podría ganar su triplete, es decir, el de Francia, está bien, ya podríamos meternos en otra discusión de categoría de ligas, pero podría ganar el triplete. Y ¿por qué no Lautaro Martínez como el goleador y capitán del Inter, y con goles en instancias decisivas que se meten, en caso de ganar la Champions, en esa disputa por el Balón de Oro, que va a estar bastante interesante y sobre todo pareja? Y sobre todo Lautaro, que también había sido candidateado por la Copa América y el año pasado y por el Mundial, que obviamente no ganó, pero quedó ahí. Sí. Quinto. Sí, quinto creo que quedó, sí. Así que bueno, final de Champions entonces 31 de mayo a las 4 de la tarde. Sábado, ¿verdad? Sábado, sí, como siempre. Las finales de Champions son los sábados. Así que agéndense, gente, si les gusta fútbol europeo, y sobre todo lindos partidos que se van dando, sobre todo desde el cuadro, desde los octavos en adelante, de este nuevo formato de la Champions League, que bueno, está repitiendo el viejo formato en esta última etapa. Sí, la última etapa es tradicional, podríamos decir. Pero bueno, Agus, espectacular como siempre. Pálpito para el campeonato te voy a pedir nada más. Pálpito, ya que estamos en octavos de final, que vos digas... Y yo, o sea, como hincha reconocido de River, luego de lo que significó el Superclásico y que se destapó mi jugador, el gordo Driussi, el máximo candidato a ganar este campeonato es el Club Atlético River Plate. ¿Sí? Bien. En su defecto independiente. Bien. Nadie habla de Boca. Eso nos gusta, nos importa. ¡Vamos, Boca! Querido Agus. Igual es más candidato con Errón que con Gago. Obvio. No, es que con Mariano al Mundial de Clubes. Sí, a muerte. Con Mariano y Román al Mundial de Clubes. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Que decide que piensa igual que vos. Sí. Está muy bien. Lo queremos, lo amamos y queremos que siga. Exactamente. Pero bueno, también estaremos a la expectativa de qué pasa con eso. Sí. Por lo pronto vamos a seguir votándolo. Querido Agus Miguel, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Nosotros escuchamos un poquito de música y volvemos con más de esto que hemos denominado en llamar Será por las malas. No encuentro las palabras. Supongo